Es un recurso de verdad muy sencillo y que a veces no lo pensamos, solamente accionamos y actuamos ante un grito cuando un niño pues de repente nos saca de nuestros cabales, Alicia. Buenos días. Buenos días, Alicia. Buenos días. Y no solo ante los niños, ¿eh? O sea, a veces vas en el coche pegando de gritos, por ejemplo, ¿no? O sea, es como una reacción que tenemos los seres humanos y que muchas veces me encuentro con muchas mamás preocupadas porque me dicen, es que me la paso gritando, ya no quiero gritar. Ya no tengo voz, ¿no? Y además es desgastante. Sí. Y cuando tú le preguntas a cualquier ser humano, ¿qué te molesta mucho? Que me griten, ¿no? Que me levanten la voz. Yo creo que a nadie le gusta que parece que no entiendas. Entonces vamos al segundo paso y entonces te dicen las mamás, pues ¿cómo no le voy a gritar si le pido las cosas 30 veces, ¿no? Levanta eso, levanta eso, levanta eso, hasta que llevas la cuarta. Bueno, a veces menos, ¿no? O a veces hay señoras que tienen mucha paciencia y se esperan hasta la 10ª. Sí. Mira, te platico, en mi casa pasó alguna vez que pedía yo y entonces ya sales el grito porque es como, crees que es lo más fácil. Muchas veces lo hacemos porque dices, así me van a hacer caso. Claro. Entonces, a la primera, que algo quería yo, me pegué, así como loca, pegué un grito de recoge eso, ¿no? Y entonces voltearon todos. ¿Pero por qué gritas? Ay, claro. ¿No? Sí. Le digo, es que me evité como las 10 veces anteriores. Para ya te fuiste directo al punto. Y entonces me carcajeé y mis hijos dijeron, ¡ay! Y le digo, pues es que siempre tengo que decirlo como 10 veces y solo cuando grito me hacen caso. Sí. Y fíjate que esa es una de las razones por las que ocupamos el grito. Sí. Porque o sea, para nosotros es como la solución más rápida. Claro. Pero en realidad no solucionas nada, porque vas a seguir gritando para que te hagan caso. Así es. Sí. Fíjate, entonces, qué peligroso. Claro, porque se vuelven, por costumbre, empiezas a subir el tono de voz y es un círculo que nunca acaba, porque dices, bueno, pues como así me hacen caso y crees que te da autoridad, pues entonces elevas el tono de voz. Esa es una de las razones. Yo creo que para todos los padres que nos están escuchando detrás de la pantalla, primero hay que hacer el análisis de por qué comenzamos a gritar. O sea, por qué en casa hay una dinámica de mucho grito. Sí. Puede pasar, en este caso, por ejemplo, en mi casa, mi papá era sordo. Mi papá no escuchaba bien. Entonces, todas mis amigas que llegaban a mi casa me ponían cara de... ¿Por qué gritan? Porque gritan todos, ¿no? O sea, ¿qué pasa en esta casa? Claro, el nivel de tono de voz de mi casa era muy grande, porque estábamos acostumbrados que si no, no escuchaba. Y se vuelve costumbre. Entonces, si tú te fijas, mi tono de voz es alto. O sea, el tono de mi mamá es alto, el tono de mi hermana es alto. O sea, yo hasta a veces digo, necesitamos paz, ¿no? Hay que bajar el tono. Pero una cosa es el tono, lo que tocas decir, que puedes tener un tono de hablar alto, y otra ya es el grito, y a veces ya hasta con ofensa, porque también en la manera de gritar, tú puedes gritarle a alguien amablemente, ¿no? O sea, como Liliana me grita en las mañanas. Yo le grito a Pame en las mañanas y nos llevamos bien, no. Pero puede ser este grito donde ya es ofensivo, donde estás ofendiendo al niño, y no solo en casa, Alicia, en la escuela, las maestras llegan a estar todo el tiempo gritándole a los niños, ¿no? No, y hasta tus compañeros. O sea, se vuelve como todo alrededor. Hoy, por ejemplo, siempre tratamos de poner etapas a las que nos vamos a dirigir. Sin duda queremos que empiecen estas mamás que están muy preocupadas porque dicen, ya no quiero gritar, quiero que se acaben los gritos en mi casa. Por ahí voy, pero estos gritos... o sea, a los niños, a los adolescentes, a la pareja, o sea, llega un momento en que se vuelve parte de tu vida y ya no te da. Se vuelve una costumbre. Pero, por ejemplo, aquí hay una manera de poder cambiar eso. Cuando ya tienes esa costumbre de estar gritando todo el tiempo, ¿puedes cambiar eso con los niños, con la pareja, es más, con tus compañeros de trabajo? ¿Sí se puede cambiar ese switch personal que tiene uno? Fíjate que sí, requieres mucho compromiso, como en todo. Le podríamos llamar mal hábito, aunque no existen, se supondría malos hábitos, pero sí tienes que estar muy consciente. Por eso es que dije, el primer paso a encontrar es, ¿por qué estoy gritando? ¿Por costumbre? Porque es la manera más rápida, porque además no requieres desgaste intelectual. O sea, para discutir con tu hijo requieres un desgaste intelectual, para gritarle no, pegas el grito y se acabó, ¿no? Porque crees que así te van a escuchar mejor. O sea, muchas veces estás en una discusión y empiezas platicando y entonces empieza el otro a encimarse arriba de ti y entonces el tono empieza a subir y empiezan los gritos y entonces si grito más fuerte me va a escuchar a mí primero. Muchas veces eso no pasa. Entonces, encontrar la razón del por qué se están generando los gritos. Y hay algunos pasos que nos sugieren. Primero es como tomar conciencia, ¿no? El decir, a ver, yo
yo estoy muy cansada. Entonces voy a empezar a cuidar de mí, porque generalmente cuando ya llego del trabajo vengo de desgaste de 2 horas de tráfico. O cuando tienes hambre. O tengo hambre, o Tienes quiero ir al hambre. baño. Sí, o sea, sí, tienes sí. alguna necesidad no cubierta. Fisiológica, digamos. Pues puede ser fisiológica o O una emocional, necesidad. claro, Sí, también. sí, o sea, que dices, es que ya estoy harta de que no me escuchen y esta es una necesidad emocional que quieres cubrir. Entonces, cuidar de ti. El tomar una decisión o el hablar con tu hijo de un tema muy importante, cuando digas, a ver, estoy muy cansada, vengo de un estrés, esto no se puede solucionar así. Entonces, por eso es que en los aviones, no sé si se han fijado, siempre dicen, cuando haya una emergencia hay que ponerse la máscara del adulto y Primero, y luego el niño. Claro. ¿no? Claro. Porque así vas a estar tú más tranquilo y entonces luego el niño. Pero si tú lo haces al revés, No vas a poder. exacto. Ya no vas a poder ayudar, ¿no? Ujú. Por Entonces, supuesto. siempre es como hacerte consciente y cuidar de ti. Luego checar si hay alguna ansiedad que te está generando ese problema. Muchas veces cuando tienes, no sé, se presenta un problema en el colegio y entonces te genera ansiedad porque dices, quiero ayudar a mi hijo, pero es que este no me está entendiendo. Entonces estás tan preocupada que tu manera de reaccionar es el enojo. Claro. O tienes una angustia por algún problema que tiene. Vamos a suponer, tu hijo tiene enuresis y se levanta todos los días mojado en la cama. Entonces, es una angustia que a ti te genera, ¿cómo voy a solucionar este problema? Pero acabas regañándolo. Todas las Claro. mañanas acaba siendo un conflicto que la cama esté mojada. Cuando el problema es tuyo, la ansiedad, la angustia, el querer ayudar, primero tienes que resolver cómo le hago para que no me angustie a mí, para poder ayudar a él y quitarle esta angustia y este problema que él no puede resolver solo. Claro. ¿No? Porque aparte, mientras más le gritas, más estrés también le causas. ¿no? Claro, Al pequeño. se vuelve un círculo vicioso y esto no va a cambiar porque seguramente un día él te va a subir la voz y esto no va a cambiar, ¿no? Ser empático. También luego dices, es que mi hijo me saca de quicio. O sea, ¿cómo no le voy a gritar si mi hijo me saca de quicio? Mira, lo llevé al súper, todo quería, todo gritaba. Oye, ¿y a qué hora lo llevaste al súper? Pues como a la 1:30. No, Ah, mira, pues hambre. también tenía hambre, o sea, todo se le antoja, ¿no? O a lo mejor tiene mucho sueño y a esa hora le estás Claro. exigiendo, o tú en tu cabeza traes tus órdenes y crees que todo el mundo te las leyó y entonces exiges y dices, es que no me lo habías pedido, ¿no? Entonces tratar de ser un poco más empático sería un tercer paso. Y finalmente, trata de anticipar las actividades. Mucho del estrés que vivimos hoy es que queremos traer a los niños en el mismo estrés que vives tú. Y son niños, y hay que dejarlos ser niños. Entonces anticipa y de repente di, en 15 minutos llega tu camión por ti. Claro. Tienes que estar listo, por favor. Cierto. En 10 minutos llega el camión, ya estás listo. En lugar de pegarle el grito, ¡bájate, ya llegó el camión! Sí, claro. No, o sea, Pues sino- sí, ya lleva ahí horas, Alicia. entonces hay que tratar de anticipar ciertas actividades para que puedas también tú controlar estos gritos Claro. que no quieres estar dando, porque de verdad yo no conozco a ninguna mamá que diga, disfruto cómo le grito a mi muchachito. O sea, no la he encontrado. Ni Todas- ninguna que no grite también, ¿no, No, Alicia? O bueno, sea, no hay madres la verdad, perfectas, no hay madres es difícil, perfectas. Es muy exactamente. difícil porque, como decía Enrique, somos seres humanos. Así es. Y entonces lo único que tenemos que hacer es empezar por este conocimiento personal, conocimiento de nuestros hijos y de verdad muchas cosas cambian Hacer con un solo conciencia. detalle. Así Conciencia. es. Exacto. Así es. Muchísimas Bien. gracias, Alicia.